Te hice minutos atrás una pregunta que tiene que ver con la baja de la inflación, que hoy tocó el 3,5%, en realidad mes de septiembre, hoy lo comunicó el INDEC, y te preguntaba si vos lo notás esto, si lo percibís o no. Vamos a trasladar esta pregunta al economista Leopoldo Tornaroli, quien trabaja en el CERLAS, que es uno de los centros especializados en lo que es la observación de la pobreza, la distribución del ingreso y también la forma en la que trabajamos en la Argentina. Ahora, Leopoldo, buenas noches. Gracias por estar junto a nosotros aquí en Noticias a las 20:30. ¿Cómo estás? Hola Silvina, buenas noches. Bien, bien. Bueno, Sí, efectivamente, los números que ha ido publicando INDEC que en los últimos meses muestran esa baja de la inflación, pero sí, posiblemente la mayoría de la gente todavía no sienta que sus presupuestos se relajaron o se volvieron un poco más holgados, porque el impacto que ha tenido la inflación a comienzos de año fue tan grande en el poder adquisitivo de los hogares, y esta baja supone una recuperación del poder adquisitivo, pero muy pequeña y parcial todavía, con lo cual debería seguir este proceso durante varios meses más para que se empiece a sentir más, ¿no? y esta sensación con la que se está manejando la calle tiene que ver porque los ingresos pierden el poder adquisitivo o porque en realidad las subas que se dan, que tienen que ver con consumos que son muy tenidos en cuenta en los sectores más populares, suben, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, solo en el transporte. Sí, es un buen comentario el que haces, porque ha cambiado un poco la forma en la que los hogares tienen que asignar sus presupuestos, ¿no? Desde un año atrás a esta parte. Este año, con la normalización, si querés, de las tarifas de los servicios públicos, el transporte, la electricidad y el gas, la mayoría de los hogares han necesitado dedicarle una porción mucho más importante de sus ingresos al gasto en esos servicios, y en todo caso tuvieron que ajustar por otro lado, ¿no? Los alimentos, lo que sea, ¿no? Y eso obviamente repercute un poco en el nivel de vida, las salidas, o aquellos gastos que son menos urgentes, si querés, pero obviamente que también hacen al bienestar y a la forma en que viven los hogares, y eso obviamente se siente en el estilo de vida, si querés. Y sí, efectivamente ha ocurrido eso, ha cambiado la composición del gasto, no solo que los ingresos tienen menor poder adquisitivo, sino que ahora se gastan en cosas diferentes. Leo, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Leandro Dario. Los datos que vimos hoy de canasta básica total y canasta básica alimentaria revelan que en porcentaje aumentaron menos que el IPC, que la inflación en septiembre. Sin embargo, si ves nominalmente la línea de pobreza y de indigencia, son demasiado altas comparado al poder adquisitivo de los argentinos. Yo no sé cuántas parejas ganan casi 1.000.000 de pesos para no ser pobre en la Argentina. ¿Por qué sucede ese fenómeno y en qué cantidad de tiempo tendría que el poder de los salarios alcanzar las canastas, ¿no? Sí, el resultado que mencionás que hubo hoy, que es que efectivamente la variación de la inflación de las canastas es más baja que la inflación del general, va a jugar a favor en la próxima medición de pobreza recién, porque en general los ingresos, los salarios se negocian en base al IPC, y si el IPC es más alto que la variación de las canastas, va a haber una recomposición salarial en términos de lo que cuestan las canastas, ¿no? Pero como decía al principio, esa pérdida de poder adquisitivo que se dio principalmente entre diciembre, enero, febrero y parcialmente marzo, fue tan grande, los salarios quedaron 20 puntos en algún momento por detrás de la inflación, que la recuperación que se viene dando en algunos meses todavía no se termina de sentir, además de ese cambio de composición que discutíamos antes. Yo esperaría que a finales de año se empiece a notar algún poco una reactivación, más allá de que, bueno, vienen las fiestas, los hogares tienden a gastar un poco más ahí, y las predicciones o las proyecciones de la mayoría de los economistas que trabajan en cuestiones de crecimiento es que el año que viene la economía va a crecer, no va a ser un crecimiento espectacular, pero aún ese crecimiento que se espera, que es de 3 puntos o algo así del producto, va a significar una mejora importante para muchos hogares, ¿no? De cualquier modo, los niveles de pobreza yo no espero que se sitúen por debajo de los que teníamos hacia finales de 2023, al menos hasta la segunda parte de 2025, y si es que todo sale bien, ¿no? Estamos hablando de un escenario donde las cosas salgan bien. Si en algún momento
la cuestión de la inflación no se termina de dominar o si hay que ir hacia una nueva devaluación de la moneda que provoque un salto en la inflación, seguramente la situación va a ser bastante peor. La pobreza en el segundo semestre de este año debiera ser menor que en el primer semestre. ¿Podríamos terminar el año con una pobreza debajo del 50%? Casi con seguridad. Este año va a terminar con una pobreza por debajo del 50%. Con los datos de las canastas que hubo en estos días, la mayoría ya estiman que la pobreza la mayoría de los que trabajan en estos temas estiman que la pobreza en el tercer trimestre ya se situó por debajo del 50%. Si la situación de la inflación se mantiene como hasta ahora hacia finales de año, uno esperaría que el año cierre con un valor entre 45 y 50%, quizás un poco más cercano a 45%, lo que sería una recuperación importante respecto al primer semestre, pero de cualquier modo sería varios puntos por encima del cierre del año anterior y varios puntos por encima del promedio histórico de Argentina, ¿no? Estamos con niveles de pobreza demasiado elevados para lo que es nuestra historia. Leopoldo, ¿hace cuánto tiempo que la Argentina no crea fuentes de empleo, fuentes de trabajo en el mismo nivel que necesita para de alguna manera ayudar a bajar el índice de pobreza y de la indigencia, más allá de lo que es la medición clásica de observar el comportamiento de las canastas? Sí, ahí también hay un tema de composición, en este caso entre empleo registrado y no registrado. En Argentina se ha creado en los últimos años empleo, pero ha sido mayormente empleo no registrado, empleo negro, como llamamos a veces en forma más coloquial, que en general es empleo de salarios bajos y de condiciones de trabajo muy precarias, ¿no? Ese empleo en general no ayuda obviamente al bienestar de los hogares que solo logran conseguir ese empleo, pero no ayuda a salir de la pobreza, a vivir en una situación económica más holgada. Lo que tiene que ver con el empleo registrado y particularmente con el empleo registrado en el sector privado, si uno lo mide en términos per cápita como una forma de medir lo que vos mencionabas, el empleo que necesitamos, que es al menos para cubrir las necesidades de empleo de todos aquellos que van ingresando año a año al mercado laboral, hace al menos desde 2011 que no hay un crecimiento fuerte, salvo obviamente algún periodo de recuperación posterior a la pandemia y demás, pero en circunstancias normales de la economía no ha sido capaz de crear empleo asalariado, registrado en el sector privado desde 2011, que a su vez eso se emparenta con la situación de crecimiento. El producto en Argentina, lo que producimos como país per cápita ha caído, cuando lleguemos a finales de este año, va a caer un 15% desde 2011 al final de 2024, en ese periodo de 13 años. Algo que es completamente inédito en el resto de la región, salvo el caso excepcional de Venezuela, ¿no? Pero el resto de los países han sido capaces de crecer en este periodo, salvo Argentina. Ahora, ¿pensás que las modificaciones que se están dando en el marco laboral a partir de lo que es esta reforma que se ha puesto en práctica hace muy poco tiempo, 2 o 3 semanas atrás, puede llegar a traer algún tipo de alivio para la creación de empleo o en realidad deben cambiar las condiciones de inversión para generar mejores alternativas? Sí, algunos de los cambios, digamos, son positivos en nuestra nueva legislación, flexibilizan algo que se estaba flexibilizando de hecho, de otro modo, que es la creación, cuando la estructura de las reglas es demasiado rígida, entonces la creación viene por el lado informal que no observa esas reglas, ¿no? Es una flexibilización de hecho. Pero en realidad la creación de empleo en Argentina y en la mayoría de los países depende más que nada del funcionamiento, del crecimiento de la economía. Digamos, no hay marco laboral que ayude a generar empleo si no hay inversiones y si la economía no crece. O sea, necesitamos volver a crecer y sobre todo necesitamos hacerlo en forma sostenible, ser un país mucho más previsible, con menos inestabilidad, que uno pueda pensar en inversiones y en un futuro y proyectar el funcionamiento de la economía varios años en adelante de manera de dar un marco más seguro a esas inversiones. Y recién ahí, cuando crezcamos varios años, se va a ir generando empleo registrado y van a quizás dar mejores resultados esas nuevas reglas de juego que se cambiaron en los últimos tiempos. Bueno, por lo visto hay que esperar años, de acuerdo a lo que acabas de decir. ¿Sabes qué? Ayer escuchábamos al diputado Miguel Pichetto en el Congreso, en el debate de la Ley de Financiamiento de las Universidades, o el veto, decir que él no veía plan, ¿no? Un plan que tuviera que ver
con la economía, pero también con un modelo de desarrollo para el país. Si es cierto que ese plan no está, porque la idea es mantener libre el mercado para que cada quien haga lo que pueda o lo que quiera. ¿Cómo se sabe qué empleos hay que crear y cómo tienen que estudiar los jóvenes que se van a insertar en ese mercado laboral? Bueno, obviamente la economía argentina no ha tenido un plan claro en un periodo bastante largo y ciertamente... Perdón, ¿quién piensa el trabajo? ¿Quién piensa el trabajo para el país hoy? Bueno, no, yo creo que el gobierno en este momento está concentrado, quizás demasiado concentrado o únicamente concentrado en la reducción de la inflación, y es cierto lo que dice Pichetto, quizás de que no hay un plan claro, más allá de esta idea de que el mercado va a proveer, digamos, solo, pero tal vez el gobierno tenga algún plan para más adelante cuando efectivamente logre controlar la inflación. De otro modo, nada, la situación va a ser igual de imprevisible que ha sido siempre. Yo no veo mal que el gobierno crea que la participación del Estado en la economía tiene que ser menor a la que fue en los últimos años, pero sí debe entender que la articulación entre el Estado y el mercado es algo que se da en todos los países que le va bien la economía y que es necesario. No necesariamente el Estado debe ser el que guíe, digamos, los sectores que deben ganar y perder, pero proveer al menos reglas de juego claras para que los diferentes sectores puedan planear y crecer, digamos, armónicamente en la medida de lo posible. Hace 10 días la CGT fue a la Casa de Gobierno y ayer referentes, las cabezas de los 6 grupos empresarios más grandes de la Argentina también estuvieron en La Rosada con Federico Sturzenegger, el jefe de gabinete, otros funcionarios importantes. Y queda latente una idea que es vieja, que parece que va a avanzar, pero que nunca prospera hasta acá, que es la famosa mesa tripartita para tomar decisiones, pero decisiones ya, ¿no? Porque mientras hacemos una previsión a un par de años, el presente aprieta de alguna manera a la sociedad. ¿Pensás que pueden llegar a consensuar algo que ayude a tener una mejor perspectiva, pero en el corto plazo? Yo creo que en realidad los acuerdos que pueden llegar a surgir ahí tienen que ver más con acuerdos de políticas de ingreso, ¿no? Para nivelar un poco esa pérdida de poder adquisitivo que hubo hasta ahora, que quizás hubiera sido mejor tenerla antes, durante el año, ¿no? O al final del año pasado, cuando el gobierno asumió, pero no creo que de ahí salga un plan de desarrollo que nos lleve hacia donde queremos ir, que no sabemos, pero que nos fije un destino hacia donde queremos ir. Pero bueno, si hay acuerdos que efectivamente ayudan a que la economía funcione mejor, uno lo celebraría, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo funciona eso. La verdad es que tampoco tengo unas expectativas demasiado altas al respecto. Claro. Muy bien, Leopoldo Tornaroli, economista, te agradecemos mucho. Trabajas desde Setlas con estas temáticas que son tan importantes y que tienen que ver nada más ni nada menos que seguirle la evolución de la economía, pero observar qué ocurre con la distribución del ingreso y cómo impacta esto en tu calidad de vida, a partir de definir qué ocurre con la pobreza y con la indigencia en el país. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias por llamar. Buenas noches. Buenas noches. Leandro